en la carta de Efesios capítulo 4. Ahí vamos a estar estudiando la palabra. El día de ayer estuvimos hablando un poco acerca del verdadero avivamiento, de lo que Dios quiere hacer con su pueblo en los últimos tiempos. Y en Efesios capítulo 4, si usted me acompaña ahí a la escritura, y cuando lo tenga dice amén. Amén, hermanos. Efesios capítulo 4, leo el verso 15 y el versículo 16. Dice la palabra del Señor: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Quiere cerrar sus ojos conmigo? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta mañana preciosa que tú nos das, Señor, para poder adorarte y bendecirte, Señor. Ahora te rogamos, Dios del cielo, que tu palabra pueda caer en buena tierra y pueda traer fruto al 100%, Señor. Padre, envía tu palabra, Señor, y auxílianos con tu espíritu para que esa palabra quede en lo más profundo del corazón. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su asiento. Yo quiero hablarle esta mañana, aprovechando la introducción de mi hermana acerca de la idea y el pensamiento que está rondando nuestra cabeza, nuestro corazón, acerca de trabajar en la obra del Señor. Tendríamos que tener claro y poner las bases de qué es y cómo es que el Señor hace crecer a su pueblo. Porque note que si estamos unidos a la cabeza que es Cristo, el cuerpo se va edificando, y el cuerpo es la iglesia. Ese es el cuerpo de Cristo. El cuerpo místico de Cristo es la iglesia. Él es la cabeza de Cristo es Dios. La cabeza de la iglesia es Cristo. La cabeza de la mujer es el hombre, o el varón, o el esposo. Pero indiscutiblemente que la iglesia necesita dar un crecimiento y una talla. Y no estoy hablando de número, estoy hablando de que el creyente debe de tener un proceso de crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha llamado a ser gente, sería sin tratar de irrespetar a gente que de alguna manera se quedó pequeña, pero Dios no anhela que el creyente sea enano o pequeño. Dios anhela que el creyente pueda crecer y que vaya como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. La vida del creyente debe de ir creciendo, nunca debe de ir menguando, debe de ir creciendo. Y de alguna manera, al estar platicando acerca de la necesidad de que la obra de Dios aquí, en este lugar, pueda crecer como el anhelo que tiene Dios, necesitamos poner algunas bases de lo que es verdaderamente el sano crecimiento de parte de Dios en la vida de una persona o en la vida de un creyente. ¿Por qué necesitamos hablar de esto? Porque no todo lo que crece es sano. Le cuento, los tumores crecen y no son sanos. La hierba mala crece y no es sana. La cizaña crece y tampoco es sana.
Eso quiere decir que no todo lo que crece, crece con sanidad. Por eso necesitamos ver hoy cómo es que la iglesia crece con la sanidad de Dios, con una sanidad perfecta, con una salud que viene del Espíritu. Y es importante entonces ver hoy, y yo no quiero mentirle, no quiero mentirle, cualquier crecimiento o cualquier arranque de una iglesia no es nada fácil. Bueno, ustedes lo sabrán, ya hay un tiempo que se está luchando y peleando la batalla y esto y lo otro, y usted podrá sentir en lo más profundo del corazón que no es nada fácil que una obra de Dios se levante en un lugar. ¿Por qué? Porque las obras de Dios son atacadas, las obras de Dios son afectadas por los ambientes espirituales. La obra del enemigo es tratar de destruir. El ministerio del diablo es matar, robar y destruir. Eso quiere decir que el diablo no se sienta para ver que la iglesia crezca. No, el diablo se levanta para atacar, para matar, para destruir, para enfriar, para hacer que los creyentes no quieran buscar a Dios. Y oiga esto que le voy a decir: mientras un estado es más frío, también más frío es el evangelio. Aleluya. No sé si sabía usted eso. No sé qué tendrá que ver el frío. Pero yo fui a Canadá y estuve en una de las iglesias, y todo el mundo de las iglesias de Canadá me expresaron y me dijeron: hermano, aquí en Canadá hay una frialdad en cuanto a la búsqueda del Señor, porque así como era el frío allá, también las almas están frías. Aleluya. ¿Qué tendrá que ver el frío? Bueno, no le echemos la culpa a la nieve, no le echemos la culpa al hielo, pero el diablo también enfría las almas. El diablo también enfría los corazones. Por eso hoy yo quiero hablarle de cómo realmente debe de crecer una iglesia que empieza a crecer sanamente. Vaya conmigo, por favor, a Hechos capítulo 2, en el versículo 1, y vamos a saltar sobre algunas características importantes. ¿Qué necesitamos poner para que la iglesia realmente tenga un despegar en Dios, un arranque en Dios? Hechos capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tiene, hermano? Dice la escritura. Hechos 2, versículo 1, dice ahí la palabra: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos, ¿qué dice, hermano? Unánimes juntos. Unánimes juntos. Oiga esto, hermano. Si queremos, yo sé que hay en el corazón un anhelo de que el Señor haga una obra en este lugar, y qué bueno, porque yo también lo deseo. Yo anhelo que en cualquier lugar donde haya 2 o 3 congregados en el nombre del Señor puedan ser edificados, puedan ser bendecidos, puedan ser prosperados. Pero no hay duda, hermano, que parte del crecimiento sano de Dios es tener un espíritu unánime los unos con los otros. Esto dice que estaban unánimes juntos. Usted sabe aquella expresión que se usa en nuestros países: juntos pero no revueltos. ¿Ha oído usted esa expresión? Esa expresión lo que quiere decir es que está bien que estemos cerca, pero estoy cerca de aquel pero no lo trago. Aleluya. Estoy cerca de aquel pero no lo topo. No me gusta. Estoy cerca por necesidad, pero no quiero estar cerca. Pero dentro de la obra de Dios no se puede llevar a cabo eso, porque eso no nos va a permitir crecer. Eso no nos va a permitir avanzar en el reino de Dios. Si queremos
que el Dios del cielo haga crecer su obra en este lugar y haga prosperar su obra en este lugar, necesitamos 2, 3, 4, 5 con un mismo corazón, con una misma mente, con un mismo sentir, con una misma meta, con una misma visión, con un mismo anhelo. Déjeme decirle que cuando hablo de estar unánimes, no me refiero a que en todo pensemos lo mismo, porque seguramente a usted le gustará un tipo de comida que quizás a mí no me guste. ¿Sí me está entendiendo, hermano? O sea, quizás a usted le guste el color que a mí no me gusta. Pero no importa si a usted le gusta otro color, si a usted le gusta una comida, si a usted le gusta otro tipo de película, si a usted le gusta otro tipo de deporte, o inclusive le va al equipo que yo no me gusta. Pero no importa que seamos diferentes en todo lo demás, pero en las cosas del Señor, en las cosas del reino, tenemos que tener una sola misma meta en Cristo Jesús. En las cosas de la búsqueda del Señor, ahí sí necesitamos estar unidos. En las cosas de esforzarnos y trabajar para el mismo Dios, déjeme decirle que yo espero, y usted, hermano, debemos estar seguros de que estamos buscando al único y eterno Dios que existe y que creó el cielo y la tierra. Es el mismo Dios que adoramos, es el mismo Dios que nos salvó en la cruz del Calvario, es el mismo Dios que envió a su Hijo. No envió un ángel para morir por nosotros, envió a su propio Hijo por nosotros. A ese mismo Dios adoramos. Por eso debemos estar unidos en el mismo sentir, en la misma meta. Y si usted y yo tenemos el anhelo, como mi hermana lo tiene, como mi hermano René, que estábamos platicando el día de ayer, y platicábamos y decíamos, hermano, qué importante sería que el Señor bendiga este lugar y que levante una obra, no porque no hayan obras, sino porque Dios levante una obra que venga del corazón de Dios. Yo no estoy interesado en levantar un nombre de iglesia, yo estoy interesado en que el Dios del cielo levante una iglesia conforme el corazón de Dios, no de otra manera, porque el nombre en realidad no salva. No es la organización la que salva, el que salva es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? El que salva es Dios, no salva a nadie más. No es la organización, no es el grupo, no es el nombre, es la sangre preciosa de Jesucristo la que salva nuestra vida. Entonces, en este sentido, hermano, mi hermana decía, hermano, miren, vamos a necesitar unirnos en un solo esfuerzo. Vamos a necesitar unirnos en trazar una misma meta, un mismo sentimiento, y ese es parte del crecimiento que viene de Dios, del crecimiento sano, que Dios traiga un espíritu de unidad en aquellos que queremos servirle a Dios, en aquellos que queremos hacer su obra. No dice el Salmo 133, ¿cuántos lo hemos oído y lo hemos cantado, lo hemos dicho? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Y en qué dice, hermano? Pero note que dice en armonía. No es suficiente estar juntos. Aleluya. No es suficiente. Se necesita estar en armonía. Se necesita estar en unidad. ¿Por qué es tan importante eso? Porque la Biblia dice que ahí, en el versículo 3, dice, porque ahí envía Jehová salvación y vida eterna. Parte de la bendición de estar en unidad es que Dios envía salvación. Ahí es donde Dios envía vida eterna. Donde hay unidad, donde hay unanimidad, ahí es donde envía la salvación. Número 1, entonces, la primera característica de un crecimiento sano es que el pueblo del Señor se une en un mismo propósito. No importa que usted le vaya a otro equipo, aleluya, al otro equipo de fútbol, a otro equipo de béisbol, a otro equipo de ¿qué era, hermano, el que estábamos viendo ayer? De fútbol americano, ganó New England, ¿sí? Así fue, ¿va? Nos echamos el último cuarto con el hermano Alexis. No importa que usted le vaya a otro equipo deportivo, pero en cuanto a las cosas de Dios, debemos tener una sola meta, un mismo sentir, un mismo propósito. Amén, hermano. Número 2,
Ahí mismo en Hechos capítulo 2 verso 4, la segunda característica de un crecimiento sano dentro de la iglesia está aquí en el capítulo 2 versículo 4. Ahí está, hermano. Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. La segunda característica es el derramamiento o la libertad del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Ayer comentábamos la importancia de que dentro de la iglesia el Espíritu de Dios se mueva. Hablábamos de la importancia de que el Espíritu Santo tenga libertad en nuestros corazones para llenarnos, para bendecirnos, para repartir un don. Pablo dice que anhelemos los dones espirituales, mayormente el de profetizar. ¿Por qué? Porque profetizar edifica a la iglesia. Pero los dones espirituales no es un lujo de la iglesia, es una necesidad de la iglesia. Si no tiene dones espirituales, oiga hermano, usted y yo, los dones espirituales sirven para meternos en un ambiente espiritual diferente al que nosotros vivimos terrenalmente. Es decir, los dones del Espíritu nos hacen sentir la presencia de Dios, nos hacen oír la voz de Dios, nos hacen ver las cosas del Señor, nos hacen discernir los ambientes espirituales. Los dones del Espíritu es parte del crecimiento de la iglesia. Y ayer decíamos, en la iglesia de Cristo, en la primera iglesia de Cristo, arrancando desde el día del Pentecostés, era normal, era común, era natural que el Espíritu Santo se moviera en la iglesia. Ahora, ¿por qué hoy no se mueve dentro de las iglesias el Espíritu Santo? ¿Será porque son otros tiempos? ¿Será porque Dios ha cambiado? ¿Será porque alguna enseñanza dice es que ese mover era para la iglesia del principio, ya no es para la iglesia de hoy? Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. El mismo Espíritu que llenó a su iglesia en el Pentecostés es el mismo Espíritu que está hoy con nosotros, porque Cristo dijo, les conviene que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga y Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Es el mismo Espíritu que llenó a la iglesia en el Pentecostés y hablaban en lengua. Es el mismo Espíritu que hoy debe de moverse en la iglesia para que la iglesia crezca sanamente. Si no hay mover del Espíritu de Dios en la iglesia, entonces la iglesia no va a crecer, la iglesia no va a avanzar. Es más, le cuento, si no hay mover del Espíritu Santo, la iglesia no va a poder confrontar los ataques del reino de las tinieblas. No va a poder confrontar. ¿Usted cree, hermano, que al diablo se va a poder vencer sin la autoridad que viene del Espíritu? Es imposible. Por eso, antes de irse Jesús, le dijo a los apóstoles, váyanse y quédense en Jerusalén, porque ahí enviaré la promesa del Espíritu Santo sobre vosotros. Y recibiréis poder, dice Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Dónde? ¿Dónde dice? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Una iglesia que se expande, una iglesia que crece, una iglesia que avanza, es la que tiene el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Lo oigo muy así como en silencio. Aleluya. Yo no sé si usted, pero mire, vaya conmigo a Hechos 1:8, por favor. Este versículo es parte de nuestro lema como iglesia, como misión, no porque seamos mejor, sino porque simple y sencillamente hemos entendido que sin el poder del Espíritu Santo no vamos a llegar, pero ni a la vuelta de la esquina. No vamos a poder.
Sería imposible hacerlo. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Dónde dice, hermano? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Note, por favor, note que el escritor del libro de los Hechos fue tan detallista que lo hizo, escribió en detalle la expansión que la iglesia iba a tener. Jerusalén, porque ahí fue donde nació la iglesia. Judea, porque es los alrededores de Jerusalén. Samaria es otro país que estaba más lejos. Y hasta lo último de la tierra, es hasta los confines donde nadie quizás puede llegar. El poder del Espíritu Santo va a llegar a través de su palabra, pero con su poder. Si no es con el poder de Dios, mire, usted y yo no vamos a llegar lejos. Por eso, si usted siente, si usted quiere que esta iglesia tome un rumbo, hermano, el rumbo del Espíritu, el rumbo de Dios, el rumbo que Dios quiere para esta iglesia, necesitamos darle la libertad que el Espíritu Santo se merece y necesita tomar en esta iglesia. Es el poder de su Espíritu. La palabra testigos, si usted la busca en el original, en la palabra original, todo el Nuevo Testamento se escribió en griego, le cuento. Y el Antiguo Testamento se escribió en hebreo. La palabra testigos viene de la palabra griega martus, que quiere decir mártir. Oiga esto que le voy a decir. Los testigos de Jesucristo tienen que tener la capacidad de dar sus vidas en pro del Evangelio de Jesucristo. Usted búsquelo en cualquier diccionario. En cualquier diccionario griego, busque la palabra testigo, esa palabra testigo, no los testigos aquellos, aleluya. No, la palabra testigos aquí viene del griego martus, que quiere decir mártir, y la palabra mártir significa uno que está dispuesto a morir por la causa de su Señor. ¿Sabe por qué el evangelio se ha expandido en todo el mundo? Porque han habido mártires de Dios que han dado su vida. Han habido gente que estuvo dispuesta a ir más allá de la palabra, que hubo más, que podía ir, que pudieron ir más allá, soñaron con ir más allá con el poder de Dios, y entonces lograron sembrar la semilla del evangelio de Jesucristo a costa de sus propias vidas. Por eso no me asombró mucho cuando mi hermana lo estaba regañando hoy, aleluya, perdón, de salir de la comodidad, de salir del montón, de salir, de dejar un poquito la cama, de dejar un poco el descanso, de dejar un poco la televisión, de dejar un poquito. No, mire, no es nuevo para los verdaderos cristianos. No es nuevo dejar la comodidad. No es nada nuevo ir más allá de nuestras propias fuerzas. No es nada nuevo dejar una cosa. Moisés, dice la Biblia, que prefirió el vituperio de Jesucristo. Dejó el palacio del rey, dejó el palacio de Faraón, dejó la posición que Moisés tenía de llegar a ser faraón inclusive en Egipto, y prefirió el vituperio y el desierto por amor a Dios y por amor a su servicio. Hermano, si usted y yo queremos que la iglesia del Señor avance, necesitamos dejar la comodidad y darle la libertad al Espíritu de Dios, y que nos convierta, quizás, hermano, quizás no en un mártir que vaya a morir en otro lado por la causa del Señor. No, muramos aquí, hombre. Aleluya. ¿Sí me estoy dando a entender? Muramos aquí. Muramos aquí a la carne, muramos aquí a los deleites, muramos aquí al pecado, muramos aquí a la comodidad,
Muramos aquí a las cosas terrenales, las cosas que nos detienen, las cosas que nos estorban para seguir a Dios. Muramos a eso y buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Y lleguemos a decir lo que el apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, si usted y yo queremos crecer, necesitamos morir a las cosas de la tierra. Necesitamos morir a las cosas del mundo. Necesitamos morir a las cosas del pecado y entregarnos más en la búsqueda del Señor. Pero esa capacidad, ¿sabe de dónde viene? Viene del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén, hermana? ¿Se anima usted a darle un fuerte aplauso al Señor? ¿Se anima a dárselo y decirle: Señor, yo quiero de ese Espíritu Santo? Número 3. En Hechos capítulo 2, verso 42. La tercera característica de un crecimiento sano depende de esta característica muy especial. Dice la Escritura: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Tercera característica: para crecer sanamente se necesita ser un perseverante de la palabra divina, de la palabra que restaura, de la palabra ungida, de la palabra revelada del Señor. Nadie va a crecer si no aprende esta escritura. Nadie va a crecer si no conocemos la palabra viva. Nadie va a crecer. Y cuando hablo de conocer, no me refiero únicamente a leer la Biblia, porque es bueno leer la Biblia, pero no me refiero solo a eso. La palabra, a ver si no hago una confusión de palabras. La palabra, es decir, la palabra escrita, o la palabra, esa palabra viene de dos palabras griegas: la palabra logos y la palabra rema. Oiga esto: la palabra logos y la palabra rema. La palabra logos es la palabra que está escrita, pero la palabra rema es la palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la diferencia. Ahora oiga esto: la que hace crecer la vida de un cristiano no es el logos, sino el rema. ¿Sí? Es la palabra que sale de la boca de Dios. Por eso Isaías dice que la palabra de Dios no vuelve vacía, dice, sino que es prosperada para lo que fue enviado. Y por eso la Biblia dice, cuando Jesús estaba en el desierto y le dijeron convierte las piedras en pan, él rápidamente expresó y dijo: no solo de pan, no solo de logos vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es el rema de Dios. En otras palabras, hermano, usted y yo podemos leer, pero si el Espíritu no lo revela, solo fue una lectura. Solo fue una lectura. Si usted y yo podemos leer toda la Biblia y bien dijo alguien cuando mencionó que podemos leer la Biblia de pasta a pasta, pero eso no basta. No basta. Porque podemos leerla de pasta a pasta, pero si el Espíritu no nos habla a través de ella, no hay palabra que revele nuestra vida, que nos edifique. Solo la leímos. Y le cuento que hasta el diablo la conoce muy bien. Los demonios creen también, pero tiemblan, dice. La conocen muy bien. Entonces, en otras palabras,
Lo que usted y yo no necesitamos no es solamente leer, hay que leerla, pero pedirle al Espíritu que el Espíritu salte la palabra revelada que hace crecer nuestras vidas. Por eso, no sé si a usted le ha pasado, pero hay mucha gente que cuando no puede dormir, lee la Biblia y se duerme. Pareciera que fuera diazepam, ¿va? Mucha gente la usa como diazepam. No me puedo dormir, voy a leer un capítulo, y solo empieza a leer y se duerme. Pero no es eso lo que Dios quiere. Dios quiere que de esta palabra salte palabra viva, palabra revelada, palabra que edifique, palabra que cambie nuestra vida, palabra que nos muestre nuestro interior, palabra que nos guíe, palabra que nos alumbre. ¿No dice la Escritura en el Salmo 119 que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino? La palabra de Dios es luz, la palabra de Dios es consejo, la palabra de Dios sana, la palabra de Dios restaura, la palabra de Dios cambia nuestra vida. Pero ¿cuál palabra? ¿El logos? No, el rema de Dios. El rema de Dios es el que cambia. Por eso, aunque usted sienta, no sé si a usted le ha pasado, hermano, algunas veces usted se ha sentado a leer la Biblia y rápidamente siente que se cansa, o rápidamente siente que se aburre, o aún peor, a veces lee y no le entiende. Si le ha pasado eso, no se sienta mal. A mí me pasó, a mí me pasaba. Pero requiere esfuerzo seguir estudiando. ¿Sabe por qué? Yo creo que Dios en su inmensa misericordia hace con nosotros lo que hizo con Ruth, allá en el libro de Ruth, Ruth la Moabita. ¿Se acuerda? Ruth la Moabita no era judía, no era israelita, venía de Moab, y Moab quiere decir tierra de maldición. Eso quiere decir Moab. Y cuando se cambió, venía con Noemí. Dice la Biblia que se fue a espigar a un campo, al campo de Booz, dice la Escritura. Y cuando ella estaba espigando, es decir, estaban cosechando, estaban levantando las espigas, ella iba detrás para recoger las espigas, lo que sobraba, lo que caía de los segadores, ella lo recogía. Pero dice la Biblia que era tan diligente y tan amorosa con Noemí, porque esas espigas eran para comer ella y para comer Noemí, su suegra, porque se había muerto el esposo de Noemí, se había muerto el esposo de Ruth, se había muerto la esposa de Orfa. Bueno, se habían muerto todos los esposos, le cuento. Y entonces Ruth tomaba una espiga y la guardaba, otra espiga y la guardaba, y dice que Booz, el dueño del campo, vio a la mujer y preguntó: ¿quién es esa joven? Y le dijeron: esta es Ruth, la moabita. Sus esposos se murieron, pero recoge espigas para comer ella y darle de comer a su suegra. Y dice que Booz se compadeció de ella y le dijo a los siervos: háganme el favor, mientras están segando, dejen manojos de espigas ahí tiradas para que ella las recoja. Y ellos siguieron, hicieron las órdenes, iban segando, y allá venía Ruth recogiendo una espiga, recogiendo una espiga, recogiendo una espiga, y de repente aparecían manojos enteros de espigas. Y Ruth decía: estos de planos no pueden segar, ¿verdad? Pero la agarraba y la echaban al saco, y agarraba y se llenaban los sacos de espigas. Yo no sé qué creía ella, pero lo que estaba pasando es que el jefe, el dueño, había dicho: denle de comer, denle más espigas, porque tiene hambre, porque tiene necesidad. ¿Por qué estoy usando todo esto? Porque cuando usted lee la Biblia y empieza a encontrar una espiga, quizás no encuentres nada un día, después otro día encuentras una pequeña espiga, después de un mes encuentras otra espiguita, otra verdad de Dios, y Dios mira tu hambre. Entonces Dios va a ordenar al Espíritu Santo que te deje manojos de espiga, manojos de palabra de Dios, que llenen tu alma, que llenen tu espíritu, y no solo para ti, sino para que le des de comer a otros.
Hermano, la palabra de Dios que usted y yo estamos aprendiendo no siempre es solo para alimentar nuestra vida, es para alimentar a otros. Es para que otros coman, es para que otros se alimenten. Cuando usted y yo pensamos en leer la Biblia solo para nosotros, está bien, estamos comiendo, estamos siendo alimentados. Pero cuando Dios te da más alimento, es porque Dios quiere usarte en que le des a otra gente. Hay gente que está hambrienta de la palabra. Hay gente que está sin comer. Hay gente que tiene ayunos de la palabra. Comen de lo físico, comen de todo. Y bueno, se nos nota que no dejamos de comer. Pero cuando comamos la escritura, seremos fuertes, hermano, en el Señor. Nada nos va a poder mover. Vendrán las tempestades, vendrán las tormentas, vendrán las dificultades, y nuestra vida va a estar parada sobre la roca inconmovible de los siglos, y nada nos va a poder mover. Cuando el alimento de Dios, el rema de Dios viene a nuestra vida, no hay nadie que nos pueda apartar del amor de Dios. Cuando su palabra nos alimenta, nos llena por completo. Amén, hermano. El alimento, la característica de que estamos creciendo es que hay unidad, es que hay derramamiento del Espíritu, hay libertad del Espíritu, pero que hay palabra revelada, palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no es malo tener hambre cuando no hay palabra. Pero cuando hay palabra de Dios debemos alimentarnos y debemos llenarnos. Pero ojo con esto, no se quede cuando le dan mucha palabra, no se quede solo usted con esa palabra. Déles de comer a otros, porque hay otros que también la necesitan. Amén, hermano. Número 4, Marcos capítulo 16, versículo 20. La cuarta característica de un crecimiento sano dentro de la iglesia o dentro de la vida de un creyente tiene que ver con las señales que el Señor Jesucristo dejó. Marcos capítulo 16, en el versículo ¿lo tiene, hermano? En el versículo voy a leer el verso, vamos a ver, el verso 17 y el verso 20. Dice la escritura: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen aquí? Puede levantar su mano y decir: yo creo en el Señor. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Verso 20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra. ¿Con qué dice, hermano? Con las señales que la seguían. Amén. La cuarta característica de que vamos creciendo sanamente es que las señales nos vienen siguiendo a nosotros. Ojo con esto, porque hoy sabe qué es lo que yo veo: creyentes buscando las señales, creyentes detrás de las señales. Va a haber una campaña de señal y milagros. Ay, de eso quiero ir a buscar yo. Y entonces van y buscan ver señales, ver los acontecimientos. No, pero el creyente no debe de ir detrás de las señales. Las señales nos deben de seguir a nosotros. No sé si me estoy dando a entender, hermano. En otras palabras, cuando usted ha creído, note que el verso 16 dice: y estas señales seguirán a los pastores. Así dice. Estas señales seguirán a los profetas. Estas señales seguirán a los apóstoles. Estas señales seguirán solo a los ministros, a los líderes. No, a los que creen. ¿Y quiénes son los que creen? Los que hemos creído en Jesucristo.
Eso quiere decir que las señales deben de estar en nuestra vida, deben de manifestarse a nuestras vidas, deben de, mire, quizás al principio usted y yo nos sintamos que la señal nos está siguiendo, y quizás seamos de aquellos que cuando tenemos un problema o alguien está enfermo, dice, hablemosle al pastor, hablemosle a un líder que venga a orar, y está bien, Santiago lo permite. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y estos le ungirán con aceite, y si hubieren pecado, les serán perdonados, y la oración de fe sanará al enfermo. Está bien, pero ¿no sería mejor que nosotros multipliquemos nuestra fe orando también por el enfermo? ¿No sería mejor que antes de llamar al pastor o antes de llamar al líder, oremos por la dificultad económica que tenemos y las señales pueden seguirnos? Yo creo que sí. Lo que pasa es que el pueblo del Señor se ha quedado muy atrás con las señales, creyendo que las señales solo son para aquellos que van adelante. Pero las señales son para los que creen, para los que creen en el nombre de Jesucristo, para los que han puesto su fe en Dios, para aquellos que hemos creído en la verdad de Dios. Estas señales seguirán a los que creen. Una evidencia de que Dios está haciéndonos crecer es que cuando tú oras por un enfermo, oras con fe, y la oración de fe puede sanar el enfermo. ¿O acaso lo sanamos nosotros? No, quien sana es Dios, y Dios sana al que Él quiere. No, yo he tenido la bendición de orar por enfermos y estos sanan, y cuando yo estoy enfermo y oro por mí, no me sana usted. ¿Por qué será, va? Bueno, Dios sabrá lo que hace, porque no es porque yo lo quiera, es porque Dios lo quiere. Dios obra según su propósito, Dios obra según su misericordia, Dios obra según su plan. Dios no obra según Dios no hace las cosas porque nosotros las pedimos. Dios hace las cosas porque Él quiere hacerlas. Ahora nos usa a nosotros para hacerlo, pero ese nosotros, por favor, ese nosotros es nosotros, no solo una persona en especial. Dios tiene creyentes que quiere usar en el reino de Dios, y las señales deben de seguir a nuestra vida. Amén, hermanos. Vamos a una más. Primera de Juan capítulo 4 verso 16. El tiempo me va avanzando y yo quiero darle lo más que pueda en esta visita. Primera de Juan capítulo 4 versículo 16. Una de las cosas, una característica más de un sano crecimiento está aquí en Primera de Juan capítulo 4 verso 16. Dice la escritura, Jesús, vamos a ver, Primera de Juan, perdón, estoy en el evangelio aquí. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Primera de Juan capítulo 4 verso 16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Verso 19, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. La quinta o cuarta, ¿qué llevo? Quinta, ¿verdad? Quinta característica de un crecimiento sano es que los creyentes aprenden a tener un amor genuino. Mira, hermano, hoy en día lamentablemente el diablo ha logrado tener
que muchos creyentes tengan un amor ficticio, un amor de apariencia, un amor no sincero. Pero la Biblia nos llama a que nosotros tengamos un amor no fingido, sino un amor real, un amor a Dios en primer lugar, porque usted se acuerda que el primer y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. El primer amor que usted y yo debemos de tener es hacia el Dios de los cielos. ¿Y cómo se demuestra ese amor? Por favor, note, el amor no se demuestra con palabras nada más. El amor se demuestra con hechos. Amén, hermano. Dios nos amó tanto que lo mostró con hechos. Yo siempre he creído, no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero sí le he preguntado al Señor: Señor, ¿por qué a tu Hijo amado? ¿Por qué no mandar un ángel a morir por nosotros? Un querubín, un serafín, un arcángel, alguien valioso de allá. Pero no, Él dio lo más valioso que Él tenía ahí arriba, a su Hijo amado, porque nos amó. Él no da cualquier cosa porque nos ama. Él da lo mejor de Él. Entonces, en otras palabras, cuando usted y yo amamos al Señor, damos lo mejor de nosotros para el Dios del cielo. Nuestro mejor tiempo, nuestro mejor trabajo, nuestra mejor obra. Cuando usted y yo seamos llamados para servirle al Señor, no le sirva con negligencia, no le sirva sin esfuerzo, no le sirva como caiga o como salga. No, haga lo mejor para Dios, porque de esa manera usted está demostrando que le ama a Él. De su mejor tiempo, no lo que le sobra, lo mejor de su tiempo. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Si usted ama a Dios, dele a Dios lo mejor. Su mejor tiempo, su mejor esfuerzo, su mejor tiempo de vida, su mejor servicio, todo para Dios debe de ser lo mejor. ¿Por qué? Porque le amamos. Y Él dice: ¿por qué le amamos a Él? Porque Él nos amó primero. Tiene razón Dios de pedir nuestro amor. Tiene razón de Dios decir: hijo mío, dame tu corazón, porque de Él mana la vida. Dame tu corazón. Note por favor que no dice dame cualquier cosa. No, dame tu corazón. Lo más valioso del hombre o del ser es el corazón. Usted sabe que todos los órganos en el cuerpo son importantes, pero el corazón podríamos decir que es el más importante. Si nos faltan los pulmones, de plano ya estamos muertos, pero del corazón mana la vida. ¿Por qué dice del corazón mana la vida? Como que el corazón es el motor de todo. En el corazón están los buenos deseos, los malos deseos. En el corazón está, dice, donde esté vuestro tesoro, ahí está también tu corazón. Como diciendo, donde tengamos lo más valioso, nuestro corazón va a estar ahí. Si lo más valioso suyo es Dios, su corazón va a estar ahí, con Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Vaya, entonces mire pues, el amor hacia Dios va a permitir que nos amemos los unos a los otros sin fingimiento, sin mentira. El diablo es el que nos hace a veces tener sentimientos negativos, tener sentimientos de celos, tener sentimientos de odio, tener sentimientos de resentimientos, tener heridas, tener tristeza. El enemigo es el que logra hacer eso, pero cuando el amor de Dios está en nosotros, el amor echa fuera todo temor, todo lo que no sirve se va, y entonces permite que nuestro corazón esté dispuesto a amar a Dios y amar a todos nuestros hermanos. Amén, hermano. Y número 5, con esto, número 6, con esto termino. Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Versículo 22. Un verdadero crecimiento hace que dentro de la iglesia hayan hombres y mujeres
que son de Dios, que se mueven en el ambiente de Dios. Hechos capítulo 11, verso 22. Hombres que edifican, mujeres que edifican. Dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que está en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Oiga esto: porque era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. La iglesia en Antioquía había nacido. Era una iglesia gentil. Era algo que no esperaban los apóstoles, pero que empezaron a recibir la palabra y a crecer. Y entonces enviaron a un hombre llamado Bernabé. Su nombre significa hijo de consolación. Oiga esto: hijo de consolación, o el que sabe consolar. Llegó a la iglesia de Antioquía, y cuando vio la gracia de Dios moviéndose ahí, dice la escritura, dice que los exhortó a que siguieran y permaneciesen fieles al Señor. Que siguieran buscando al Dios de los cielos. Se regocijó en el corazón porque era varón bueno, lleno del Espíritu y lleno de fe. Mira, hermano, cuando la iglesia está creciendo sanamente, produce dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, dentro de la congregación, produce hombres y mujeres buenos, con amor, llenos de fe y llenos del Espíritu Santo. Eso quiere decir que hay gente que está siendo edificada en la iglesia. Hay gente que está siendo prosperada. Hay gente que está siendo cambiada, transformada. Hay gente que está siendo transformada por el Dios del cielo. Mire, hermano, usted y yo no podemos mentir en esto, o no podemos decir lo contrario. Antes de que viniéramos a los pies del Señor, nuestra vida estaba hecha pedazos, o nuestra vida estaba hundida en el pecado, o nuestra vida estaba destruida. Yo no sé cómo el enemigo destruyó nuestras vidas, pero cuando venimos a los pies del Señor, Dios comienza una obra de restauración, que no termine esa obra hasta que Él venga por nosotros, esa obra de restauración. Pero yo me aliento mi corazón cada vez que yo leo en la Escritura que aquel que comenzó la buena obra en vosotros ha de perfeccionarla hasta el tiempo del fin. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios ya comenzó, Él va a terminar en nuestra vida. Él va a seguir trabajando. Pero lo cierto es que cuando vamos creciendo debe de haber restauración en nuestra vida. La iglesia debe de producir gentes restauradas, personas que eran malas pero que ahora son buenas, que eran incrédulas pero que ahora tienen fe, que eran resentidas pero que ahora tienen amor, que eran en otro tiempo eran idólatras pero que ahora adoran al Dios del cielo. Es decir, en otras palabras, Dios está cambiando nuestra vida, y eso es parte del crecimiento. Si Dios no cambia nuestra vida, entonces algo raro está pasando. Algo raro está pasando si Dios no nos está transformando. Yo quiero terminar. El crecimiento, nosotros podemos trabajar de día y de noche, aún en la obra de Dios, pero el crecimiento no lo damos nosotros, el crecimiento lo da Dios. ¿Sí? Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 3. Yo termino con este pasaje. Ahí en el versículo 6
Primera de Corintios capítulo 3 versículo 6. Ahí estamos, hermano. Dice, yo planté, este es el apóstol Pablo, yo planté, Apolos regó, era otro apóstol, hizo otra parte del trabajo, pero note esta frase, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Los obreros, los pastores, los apóstoles, los ministros, los líderes, podemos trabajar de día y de noche en la obra de Dios, pero el crecimiento lo da Dios. Por eso necesitamos darle la libertad al Espíritu. Necesitamos dejar que sea su palabra la que nos edifique. Necesitamos hacer que el Espíritu de Dios nos unifique, nos haga tener una misma meta, un mismo sentir. Necesitamos hacer que las señales sean de Dios, no las nuestras. No se trata de fingir hablar en lenguas, como en otros lados lo podrían hacer. No se trata de fingir en hablar en lenguas. No se trata de fingir caer en una unción de Dios con empujadas. Y cayó la persona, entre comillas, lleno del Espíritu Santo. O lleno del Espíritu Santo o una buena empujada sobre su vida. No se trata de eso. No se trata de fingir milagros. No se trata de fingir lenguas. No se trata de fingir poderes que no se tienen. No se trata de eso. Se trata de dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y Él es el que va a dar el crecimiento. Amén. Por eso ni siquiera yo me animo a decirle, mire hermano, no se preocupe, ya llegó nuevo pacto a Boston. No es nuevo pacto el que va a hacer crecer la iglesia. No es la misión. No es el que venga. Es Dios el que hace crecer la obra. ¿Sí me estoy dando a entender? No ponga, no es su confianza en un nombre. No ponga su confianza en una denominación. No ponga su confianza en un obrero. Nuestra confianza debe de estar en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Porque Pablo puede regar, puede plantar, Apolos puede regar, otro puede edificar, otro puede trabajar, pero el crecimiento lo da Dios. Es Dios el que lo da. Por eso, yo no voy a engañarle diciendo, hermano, olvídese, hermano, el otro mes que venga el hermano, esto se va para arriba. No, quiero decirle que las batallas van a venir. Quiero decirle que el trabajo se va a aumentar. Quiero decirle que el diablo va a tratar de destruir. Quiero decirle que el crecimiento solo lo puede dar el Señor. Pues yo no quiero fantasear, ni quiero engañar y decir, no, ya olvídese, nos fuimos para el cielo. En la segunda planta estamos, pero pero que estemos en el cielo, no, todavía. El diablo va a querer estorbar. Pero si nuestra confianza está en aquel que creó la iglesia, que es Dios, entonces la iglesia va a prosperar, porque en las manos de Dios todo es prosperado. ¿Quiere ponerse un momentito de pie? Yo voy a hacer una oración breve y platicamos un poco quizá de lo que estamos planeando realizar. Levanta tus manos al cielo de fondo suave, hermano. Levanta tus manos al cielo.